así que bueno. Hoy día lo vamos a terminar este tema. El siguiente avanzamos el otro tema, siguiente semana. Y el examen dentro de 2 semanas, ¿ya? Por favor. Tomarlo en cuenta. Lo voy a poner en el grupo igual. ¿Ya? Pero el primer examen, recuerden que son 2 exámenes. El primero lo estaríamos dando la siguiente, dentro de 2 semanas. ¿Ya? Lo avanzamos el tema que nos queda luego del examen y ya el final sería el final sería ya en enero, ¿no? Como según el calendario de la universidad. Sí, solo 2 exámenes. Solo 2 exámenes. Bien. Habíamos hablado de la representación de funciones lógicas. Habíamos dicho que se podía representar una función de diversas formas, ¿no? Al final lo que hace una representación de función lógica, bueno, antes de eso le respondo, ¿no? Aquí nos pregunta Yosel igual si será presencial o virtual, virtual el examen, ¿de acuerdo? Será en línea por el aula virtual, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las 4 formas de representar un circuito lógico, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a acá donde pone. En este caso la función. Bien, entonces a partir de esa función lógica, que es una forma de representación, pues justamente vamos a ver las otras 3 formas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá cuando hablamos de representación de funciones lógicas, hablamos primeramente de una expresión booleana. Okay. En este caso, obviamente, sería la función que, por ejemplo, le podemos llamar z igual a la que tengo acá, ¿no? A más B por C negado. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la forma que hemos visto. Ok. La segunda forma hace referencia a la tabla de verdad. Para construir una tabla de verdad, tenemos que tomar en cuenta el número de variables, ¿no? Si, por ejemplo, el número de variables es igual a 3, como en este caso, A, B y C, diremos que el número de combinaciones será igual a 2 a la 3, en este caso, pues 8. Por lo tanto, la tabla de verdad tendrán 8 combinaciones, ¿verdad? Bien. Bien, entonces en este caso, pues tendríamos, ¿no? No. Las combinaciones posibles serían acá, 000, 001, 010, 011. ¿Ok? Podemos rellenarlo también de esta forma, ¿no?
¿ok? Bien, donde Z tendrá un valor para esa función. Por ejemplo, yo cómo puedo a partir de una, les había comentado que a partir de una forma de representación podemos llegar a la siguiente, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, a partir de la tabla, de la función, ¿cómo puedo llegar yo a Z? En principio, pues a partir del, a partir obviamente de cómo están dispuestos acá los términos, ¿no? En principio, si yo evalúo esta función, por ejemplo, ¿cuándo Z va a valer 1? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo Z valdrá 1? ¿Ok? Entonces me tengo que hacer esa pregunta. ¿Cuándo Z va a valer 1? Aquí, por ejemplo, ¿cuándo Z va a valer 1? Por ejemplo, ¿qué pasa si A, en este caso, vale 1? ¿Será que Z va a valer 1? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Basta que A valga 1, Z va a valer 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser 1, ¿no? Entonces, en este caso, Z, yo me fijo en la tabla de verdad donde A valga 1. Son estas 4 combinaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mientras que por el otro lado, aquí ya tengo una multiplicación. Sabemos que en la multiplicación ambos variables deben valer 1. Entonces, por lo tanto, acá 1 por 0. ¿Ok? ¿Por qué 0? Porque 0 está negado. Entonces, esto me quedaría 1 por 1 por la 1. ¿Sí? En esta parte, en el segundo término, ¿verdad? Entonces, fijaría, yo buscaría en la tabla de verdad las combinaciones donde exista. Es decir, cuando B valga 1, serían 4 casos, por ejemplo. Este ya le he asignado. Y acá donde C valga 0. Entonces quedaría esta combinación de aquí. ¿Sí? Entonces solo en esa combinación la función también va a valer 1. ¿Ok? Y las demás combinaciones pues van a valer 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esta sería nuestra segunda forma, ¿no? Segunda forma, la tabla de verdad. Bien. Hay una tercera forma que decimos que es el circuito lógico. Entonces igual tomamos en cuenta la función para decir que aquí, por ejemplo, yo tendría A, B y C, y simplemente utilizo los símbolos lógicos correspondientes. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que A va a sumar con algo, pero antes de eso tengo una multiplicación que es B por C negado, y primero ejecuto la negación de C, ¿no? Entonces aquí tendría C negado. ¿Ok? Eso se va a multiplicar, por eso utilizo la compuerta AND, es decir, la multiplicación, digamos, ¿sí? De modo que aquí a la salida yo tenga B por C negado, y luego eso se suma con la variable A. De modo que acá yo a la salida voy a tener, perdón, claro, A, lo que entra por arriba, es la suma, más B por C, que es lo que entra por debajo. ¿Sí? Entonces esta sería la tercera forma de representación. Perdón, acá es mejor esto. Bueno, voy a colocar el texto.
Bien, esto lo tenemos un poquito más abajo. Vamos a ver por ahí. Ahí. La tercera forma es el diagrama lógico. Aquí le pondré que la cuarta forma es el circuito eléctrico. ¿Sí? Esto vimos algo la anterior clase. Y partimos de la base que una suma equivale a un circuito en paralelo. Ok. Más arriba. ¿Sí? Una suma equivale a un circuito en paralelo. Y un producto a un circuito en serie, ¿verdad? ¿Sí? Dice aquí paralelo. Aquí serie. Bien. Entonces, ¿cómo graficaría yo la función? Sé que ahí tengo tengo un producto, tengo también una suma, ¿no? Entonces, para hacer eso, simplemente acá, lo primero, ¿no? La primera noción de un circuito. Y recordando un poquito quizás alguna otra asignatura. Aquí, que no lo olviden nunca. Un circuito, para que sea considerado circuito, debe tener una parte. De hecho, así, analizando esto tan sencillo, es como también funciona un computador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros normalmente colocamos una fuente de alimentación, ¿verdad? Si es una fuente continua, pues utilizaremos polarización, voltaje, ¿verdad? Entonces, aquí hay una parte del circuito que suministra, bueno, vamos a decir, entrega energía, ¿verdad? Entonces, la parte de la alimentación eléctrica es donde se genera energía, ¿verdad? Ese es donde se entrega, ya sea una pila, una batería, o ya sea la toma de corriente en nuestra casa, por ejemplo, donde enchufamos algo, ahí estamos recibiendo energía para un dispositivo, ¿verdad? Entonces hay otra parte del circuito, que en este caso lo he representado con una bombilla, un foco, que obviamente consume energía. Entonces hay una parte que hemos considerado, hay una parte que entrega, otra parte que consume, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, si hago este circuito, como ven, primera noción de un circuito debe estar cerrado, ¿no? Esto es como las carreras de Fórmula 1, si han visto, dan unas 20, 40 vueltas, creo, a un circuito, y justamente se llama circuito porque está cerrado, es decir, dan vueltas y vueltas, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos que un circuito esté cerrado? Porque los electrones tienen que fluir. Los electrones fluyen en función del voltaje aplicado aquí al circuito. Entonces, por ejemplo, si yo lo tuviera tal cual, este foco estaría permanentemente encendido, digamos, ¿no? La carga. ¿No? Ahora, si yo pienso que ese es el circuito, por ejemplo, de una habitación, debo agregarle algún elemento de maniobra, ¿verdad? Es decir, aquí, en esta parte de acá, por ejemplo, le colocaré una llave conmutadora, ¿verdad? Entonces esa llave cuando está abierta, el circuito está abierto, y cuando yo cierro esa llave, por ejemplo, el circuito se cierra y la carga se activa, ¿verdad? Entonces, un elemento de maniobra, ¿no? Entonces, la idea es que todas estas combinaciones que nosotros hacemos y que vamos a hacer a continuación son elementos de maniobra que permiten que esa salida, en este caso de Z,
se active o no dependiendo esas maniobras que yo haga para satisfacer una función, una condición especial. Dicho esto, pues vamos a hacer justamente esas combinaciones para posibilitar la salida de la tabla de verdad. Okay. Aquí grafico la carga, normalmente lo representamos con un foco. ¿Ya? ¿Qué tendría yo? Para empezar tengo una suma. Recordemos, suma un circuito en paralelo. Por lo tanto, voy a tener dos ramas porque solo hay dos términos que suman. Si hubiera otro término, pues tendría otra rama, ¿no? En este caso, en la primera rama tengo solamente la variable A. Ok. Esta es la variable A. Y por abajo tengo acá sí un circuito en serie, ¿verdad? Pero en este caso C, en este caso C está cerrado, digamos, ¿no? Esta es su condición de partida en el circuito. Entonces aquí tengo B y aquí tengo C. ¿De acuerdo? Listo. Ese sería el circuito eléctrico para esta combinación. Recuerden que cuando yo hago este tipo de representaciones puedo tener, por ejemplo, otra forma de verlo es así, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera tener a B y C. Vamos a hacer un ejemplito más, un poquito práctico, ¿ya? Por ejemplo, es decir, normalmente estamos acostumbrados a trabajar con valores, pero no los llevamos, digamos, quizás a la vida real cuando representamos una función, ¿no? Eso lo vieron todo el tiempo, por ejemplo, cuando veían cálculo, esas asignaturas pues, netamente variables, ¿no? Casi no se veían cuestiones prácticas. Entonces yo, por ejemplo, así como hemos hecho Z arbitrariamente, yo podría también tener una tabla de verdad en función de un ejemplo en particular que queramos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer que tengo una casa. ¿Ya? Digamos que en mi casa tengo acá voy a conectar una cámara. Mejor vamos a poner un sensor. A ver, tengo que la piense. Ya. Esto va a ser mejor una alarma sonora, ¿sí? Como una corneta, ya un parlante. ¿Ya? Aquí en mi jardín, digamos, en mi jardín voy a tener, en mi jardín voy a tener, a ver cómo haríamos esto. Ya. En mi jardín voy a tener tres sensores. Sensor 1, sensor 2, digamos, ¿no? Voy a tener dos sensores de S1 y S2 son sensores de humedad, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces estos sensores van a ver que la tierra esté húmeda o seca. ¿Para qué? Para que en función de ello active yo una bomba, lo voy a llamar aquí una bomba de agua, obviamente, y empiece a regar el, el césped, ¿de acuerdo? Sí. Así más o menos hacemos la representación, ¿ya? Y por otro lado tengo acá nuestra salida, en este caso puede ser un parlante, que se va a activar ante la presencia de un sensor de acá, lo voy a poner,
Sensor de proximidad. ¿De acuerdo? Ya, correcto. Entonces el sensor de proximidad lo pongo por acá. SP, sensor de proximidad. ¿Listo? La reitero, entonces tengo dos sensores, S1 y S2, que son sensores de humedad. Directamente lo pondré acá. Ok. Su trabajo es medir, obviamente, la humedad del suelo, ¿no? Entonces tengo S1 y S2. Y también tengo otro sensor, que es el sensor de proximidad. ¿Qué va a hacer este sensor de proximidad? Va justamente a verificar la proximidad de los alrededores a la casa, ¿okay? Con las características que tenga para ver que no venga un intruso, ¿no? Entonces, si hay un intruso, por ejemplo, un obstáculo en el rango de su sensado, por así decirlo, va a emitir una alarma. Y cuando haya un intruso, por ejemplo, aquí el parlante, la bocina va a emitir un sonido, ¿no? Va a emitir una alarma sonora. Y lo mismo en el caso de los sensores de humedad, si el suelo está seco, pues vamos a regarlo, ¿no? Con la bomba. Entonces, si esto lo miro en un esquema de circuito, por ejemplo, ¿y qué tendría? Tengo a la entrada del circuito. Lo voy a representar con unas llaves. Realmente eso es lo que podría ser un sensor. Ok, sensor 1, sensor 2, sensor de proximidad. Y a la salida voy a tener justamente bomba conectada. Y también el parlante. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, ya sea un circuito basado en compuerta, como lo vamos a hacer ahorita. Ya sea un microcontrolador, un procesador, lo que sea, tiene que hacer algo acá internamente para que trabaje con estas señales de entrada, ¿no? En base a un criterio de funcionamiento, en base a un criterio de diseño. Yo ahorita me he inventado un criterio de diseño, ¿no? Lo que les he explicado, que cuando se activa el sensor, se activa la bomba, eso. Estos son criterios de diseño. Entonces, alguien tiene que darle esa lógica para que funcione el circuito, ya sea programación, ya sea algún tipo especial de programación, o puede ser un circuito basado en compuertas, ¿ya? Y así funciona todos los circuitos digitales, por si acaso, ¿sí? Entonces esto podemos verlo, como les había comunicado una vez, como un esquema de input, output, ¿no? Es decir, esquemas de entrada-salida. Que tengo a la entrada, que tengo a la salida. Acción, reacción, ¿no? Aquí pasa algo en la entrada, en la salida ejecutoria. Aquí, por ejemplo, ¿no? Igual, ya uno sí le va agregando cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, después le agregamos ahorita. Bien, entonces yo qué tendría en la salida, en este caso para no poner Z, que no sé que al final qué es, voy a poner acá pues, la bomba y agua, y también podemos poner el parlante, ¿no? La bocina, que en este caso le he llamado parlante, ¿no? Entonces aquí vamos a resolver nuestro criterio de diseño. Cuando yo quiero que se active la bomba, por ejemplo, quizás me convenga que se active la bomba cuando ambos sensores estén activos, ¿no? Porque si bien este puede estar activo y este no, pues la bomba no va a estar constantemente encendida. Entonces yo como diseñador del circuito voy a decir que sea cuando ambos, ¿sí? Cuando ambos sensores estén activados. Por lo tanto, diré que la bomba se va a activar cuando S1 y S2 estén activos, que serán estas últimas dos combinaciones. Las demás combinaciones van a estar apagadas. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, no, yo solo cuando un sensor está activo. Bueno, o por ejemplo, este es más importante, el sensor 1, o el sensor 2 es más importante, entonces cuando el sensor 2 está activo también, entonces tomaría en cuenta la salida, digamos, ¿no? Lo haría 0 y esto que sea 1. Pero como le digo, son criterios de diseño, fíjense que estamos en la libertad de justamente nosotros definir cómo funciona un circuito, ¿verdad? Entonces en principio yo dije
solo se active cuando ambos estén activos. ¿Ok? Bien. Y el parlante, en principio habíamos dicho cuando esté el sensor de proximidad. ¿No? Es decir, cuando el sensor de proximidad está activo, el sensor está representado por esta columna. ¿De acuerdo? Entonces, en principio diría, bueno, se va a activar el parlante cuando ambos sensores, cuando el sensor de proximidad está activo, ¿no? Entonces, sería 1, 1, 1 y 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso quiere decir que cuando está activo el sensor de proximidad, yo activo mi parlante para que emita un sonido. ¿Sí? Porque entiendo que aquí ya vino un intruso, hay un intruso cerca a la casa. ¿De acuerdo? Se está aproximando. Pero, por ejemplo, yo también podría decir, bueno, quiero que cuando este intruso venga, este ladrón, entre a la casa, o quiere entrar a la casa, pues el sensor lo detecte, emite una alarma sonora, ¿ok? Que lo va a poner en una alarma, pero también, ya que quiso venir a mi casa, lo quiero mojar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, que cuando yo puedo decir también cuando la alarma está activa, que se active la bomba para que se moje el intruso, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues yo puedo decir que se active, que cuando esté activo el sensor de proximidad, fíjense acá, cuando esté activo, son estas 4 combinaciones, ¿sí? Quiero que también se active la bomba de agua. Entonces, acá lo cambiamos, ¿ok? Ya tengo otra tabla, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le agrego algo, una bombilla, un foco, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo lo activo? No, aquí con un interruptor nomás, digamos, como siempre lo usamos. Este interruptor, el switch, digamos, habilita el foco. Entonces esto es fácil, ¿no? Habilito otra entrada, ¿ok? Tendría que añadir todas las otras combinaciones. Y aquí en el circuito, pues añado simplemente ese switch, ¿no? El foco. Y aquí a la salida añado este foco, y ya está. Y así vamos agregando entradas y salidas en un circuito. Por eso es que los circuitos normalmente tienen una determinada capacidad. Entonces, a partir de esta tabla de verdad, pues, yo puedo ya encontrar, como ya tengo la tabla de verdad en este caso, ¿sí? Entonces puedo encontrar la función lógica, puedo encontrar el diagrama lógico y puedo encontrar el circuito eléctrico. ¿Ok? Justamente eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, ya para hacer esto pueden hacer mapas de Karnaugh, pero vamos a ver el siguiente tema. Podríamos hacer las formas canónicas, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Aquí partimos una tabla de verdad, y en el caso anterior partimos de la función lógica, ¿verdad? A partir de la función encontramos los otros tres. Entonces ya pueden intuir que igual, yo por ejemplo, a partir del circuito eléctrico, yo puedo encontrar las otras tres. A partir del diagrama lógico, yo puedo encontrar las otras tres. Entonces es indistinto. Cualquiera de las formas, puedo encontrar las otras tres formas de representación de la función, ¿no? Bien. Bien, cuando hablamos de las compuertas, habíamos hablado que era un bloque de circuitería, ¿no? Esto lo explicamos un poquito en la anterior clase. A ver, aquí tengo. A ver, voy a poner por acá. Ok. Entonces, ya habíamos visto las funciones lógicas, algunas de las compuertas, pero había quedado pendiente el decir de dónde yo obtengo esas funciones, digamos. Es decir, de dónde salen esas funciones que describen las compuertas, ¿ya? Y eso ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo,
Habíamos visto las leyes del álgebra de Booleana, esto sí vimos en la anterior clase, ¿de acuerdo? Lo habíamos explicado que era más fácil entenderlas a través de graficarlo en circuitos eléctricos. Y habíamos visto también el teorema de Morgan, ¿no? Los teoremas de De Morgan, que establece la relación entre el producto y la suma, ¿sí? En base a dos teoremas, ¿no? Es decir, dice que son equivalentes las compuertas NAND y NOR. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en acción enseguida. Y nos habíamos quedado por acá. Entonces, como les decía, una forma de representar el, la tabla de verdad o una función lógica es a través de su forma canónica. Por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a copiar aquí la tablita para no hacerla de nuevo. Aquí la dejamos ya. Acá. Copiamos la otra más. Bien. Ok, entonces tengo las formas canónicas, ¿no? Como bien está. Entonces hay algo importante acá. Ahora tengo un problema con la máquina. Bueno, ahí ahora sí. Entonces tenemos la primera forma canónica referida a la suma de productos. Esto lo vamos a hablar hasta el cansancio cuando hablemos de cuando hablemos, por ejemplo, de igual en los mapas de Carnot, es una forma de representación. ¿Okay? En realidad es una forma de representación de la función, ¿no? De la función final. Entonces, la primera forma es una suma de productos. ¿Qué tiene de particular esta suma de productos? Que, por ejemplo, acá tiene hablamos de los mintérminos, ¿sí? Están asociadas a los mintérminos. ¿Qué será un mintérmino? Es un término, valga la redundancia, formado por todas las variables de entrada. Digamos, si las variables son A, B y C, el mintérmino será A por B por C. ¿Okay? Porque está conectado con el operador A. Entonces será un producto. Yo tengo las variables A y B, mi término va a ser siempre A por B. ¿Sí? Tengo A, B y C, será A por B por C. Tengo A, B, C, D, A por B, C por D. ¿Okay? Entonces siempre será un producto. ¿Dónde voy a aplicar un min término? Donde la salida de la función valga 1. Esto es algo importante. ¿Ya? Es decir, en una función la salida valga 1, ahí aplico los min términos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo esta función de acá, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a aplicar un min término? Lo voy a hacer por acá. Y le pondré min término. Aquí le pondremos una etiqueta. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿dónde la función vale 1? Aquí la función vale 1 en estos 5 casos. ¿Okay? Entonces, acá donde yo voy a mirar con atención, y voy a decir que sí, ahí le corresponde un min término. Entonces, en todos los casos, como les dije, va a ser un producto. A por B por C. A por B por C.
A por B por C, A por B por C, y acá A por B por C. Fíjense que son 5 porque tengo 5 unos en la salida. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo un min término para cada combinación donde la salida vale 1. ¿Sí? Ya lo he representado. Ahora, fíjense que acá todos los min términos son iguales, ¿no? No se diferencian en nada, y eso está mal. Tienen que diferenciarse. ¿Cómo se diferencian? Con esta regla de acá. Para formar las conjunciones se utiliza la variable complementada. Si para esa combinación tiene un 0, ¿sí? O se dé acá, variable complementada, si vale 0, y variable sin complementar, si la combinación tiene un 1. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir en facilito? Yo me fijo en la tabla de verdad. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, tengo 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, A en este caso vale 0, ¿verdad? Entonces, la regla dice que si vale 0 para un min término, lo tengo que negar. Si vale 1, lo dejo sin complementar, decía, ¿verdad? Si vale 0, lo niego de nuevo. En este caso, C. Acá, la siguiente combinación, B y C valen 0, la coloco negada. En la siguiente solo B, en la siguiente solo C, y en la última todos son 1, ¿no? Todos son 1, entonces lo coloco sin negar. Listo, entonces ya hemos encontrado todos nuestros min términos, ¿sí? Entonces ahora, ¿a qué va a ser igual la función? Por ejemplo, en este caso la función que le hemos llamado en función de A, B y C va a ser igual a... Recuerden que se llamaba la primera forma canónica. La primera forma se llamaba suma de producto. O como también a veces lo coloco, ¿sí? Suma de productos. ¿A qué se refiere con productos? Se refiere a los min términos, porque eran todos productos, ¿verdad? Si ya tengo los productos, me falta sumarlos. Entonces la función será igual a B por C negado más A por B por C negado más A por B negado por C más A por B por C negado más A por B por C. ¿Okay? Y a esa sería la forma canónica representada. ¿De acuerdo? Fíjense que acá, sin embargo, muestra otra forma de representar. Esta es otra forma alternativa, que igual es totalmente válida. ¿Ya? Entonces, para ello justamente usamos estas etiquetas que les mostraba por aquí. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir también que esto va a ser igual a la sumatoria, porque recuerden que estoy sumando productos, ¿verdad? Aquí le coloco el número 3 porque son 3 variables, y a continuación colocaré mi término con un índice. Ese índice va a ser el valor de la etiqueta, y aquí entra en valor la etiqueta. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Empieza de 0 y se empieza a enumerar todas las combinaciones. Entonces aquí me fijo dónde tengo el min término. Acá, 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 acá y acá, ¿verdad? Entonces voy a tener un min término 2, min término 4, min término 5, min término 6 y min término 7. Y listo. Cualquiera de las dos formas es válido. ¿Ya? Y esa sería la primera forma canónica, ¿no? Si miro que hay después, justamente tengo eso, ¿no? Bueno, como en este caso, fíjense que hemos puesto solo los números, también es totalmente válido, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos poner así, ¿de acuerdo? Esta forma también es válida. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer para la siguiente. Bien, y la siguiente forma es el producto de suma. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá, cambio la página, y aquí hablamos de producto de sumas. Haciendo una analogía con el caso anterior, ya podemos intuir cómo hacer esto.
le llamamos incluso pos. Entonces yo voy a multiplicar sumas, ¿ya? Entonces en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a... Ahí. Ok. Entonces en este caso, igual que anteriormente, acá voy a tener acá entra la figura de los max términos, ¿ya? En el anterior caso eran los min términos, que decíamos que era el producto. En este caso los max términos serán la suma, ¿ya? Acá también le voy a poner una etiqueta. ¿Ok? Entonces bien, en el min término veíamos los unos. En este caso vamos a ver los ceros de la función. ¿Ok? Fíjense que es la misma función que hicimos hace rato, ¿ya? Entonces ubico donde tengo los ceros, y a continuación, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener, en vez de un producto de todas las variables, voy a tener una suma. ¿Ok? Aquí igual a más b más c. Y acá para este último, a más b más c también. ¿De acuerdo? Y no es más término, es más término. ¿Ya? Entonces tengo los tres. Ahora tenemos el mismo problema que hace rato. No pueden ser iguales. ¿Qué los va a diferenciar? Igual, el valor de la variable, en este caso de entrada, ¿no? Y va a ser totalmente al revés que el min término. Vale decir que cuando esta variable valga cero, por ejemplo en esta combinación de arriba, ambas todas valen cero. Entonces cuando valga cero, yo la dejo la variable sin complemento. Y cuando valga uno, por ejemplo aquí en la función de abajo, yo sí voy a negar la variable. ¿De acuerdo? En esta última combinación, por ejemplo, tengo estos dos unos. En esos casos, complemento la variable. ¿De acuerdo? Bien, ya sabemos aquí la etiqueta, la voy a colocar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ¿qué va a ser igual la función en este caso? Va a ser igual a ya tengo las sumas, ¿verdad? Ahora tengo que multiplicarlas. Entonces acá tengo las sumas y las debo multiplicar bajo esta forma canónica. Y esto también lo podemos representar empleando las etiquetas, por ejemplo, donde habíamos dicho acá, en vez de poner el max término como tal, colocaré el valor de la etiqueta. 0, 1, 3. ¿Ok? Entonces esta es la otra forma de representar la función. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se durmió alguien? No, ingeniero. Perfecto. Espérame un minutito.
Bien, continuamos entonces. Esta partecita acá, bueno, no tenía en la diapositiva. Entonces vamos a ver las compuertas universales, ¿ya? Cuando hablamos de las compuertas universales, hablamos de que, por ejemplo, en un circuito podemos tener distintos tipos de compuertas, porque obviamente tenemos distintas operaciones, ¿ya? Entonces, necesitamos un tipo de compuerta que, por ejemplo, me permita hacer toda la funcionalidad, pero a través solamente de una compuerta. Entonces, en ese caso hablamos de universalidad en la función, en la funcionalidad de una compuerta, ¿ya? Entonces, existen dos compuertas universales, que son las compuertas NOR y la compuerta NAND. Por ejemplo, aquí tenemos los circuitos integrados clásicos de cada una de estas compuertas. Y como ven, su anatomía interna o su arquitectura interna es que tenemos cuatro compuertas del mismo tipo. Entonces ustedes dirán, no, escucha, pero ¿por qué tengo cuatro compuertas si tengo yo sumas, productos? Y justamente en eso consiste, en que todas esas sumas y productos que tengamos, las llevemos a estas compuertas, a estas funciones universales. ¿En qué se basa esto? En el principio de dualidad. Vale decir que yo puedo convertir una suma en un producto y viceversa, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Tengo que cambiar la operación. Por un lado, si es suma, pasa a producto, cambio la operación y cambio el valor, ¿sí? Esto quizás no se entienda bien ahorita, pero lo vamos a hacer gráficamente y se va a entender. ¿Ok? Por ejemplo, una compuerta inversora, ¿cómo la representamos con una NAND? Pues simplemente le agrego estas dos ramificaciones, estas dos entradas, ¿sí? Y aquí es como que le estoy ingresando pues, a por A, va a ser A, y al final tengo la negación, pues sale a negado, ¿ya? Si quiero representar utilizo una NAND como AND, simplemente utilizo dos compuertas NAND, ¿ok? Acá voy a tener, por ejemplo, oh, perdón, esto lo voy a... Aquí tendría A por B negado. Bueno, puedo usar aquí la P. Aquí, perdón, lo voy a echar. Aquí tendría A por B negado, ¿de acuerdo? Y como voy a pasar a otra inversora, pues tendría A por B negado doblemente. Y por eso tengo la salida. Y aquí en el caso de la suma, aquí cuánto tendría, pues tengo A negado, ¿ok? Aquí tengo B negado, y eso, ¿qué pasa luego? Aquí tengo A negado, ¿no? A negado, B negado, eso lo multiplico primero, fíjense, ¿sí? Y luego lo niego todo, ¿sí? Si aplico de Morgan acá, ¿qué tendría? A, lo que era un producto, se hace una suma, más B, y el complemento lo reparto, ¿verdad? Esto es igual a doble negación es igual a la variable, entonces A más B. ¿Ok? Bien. A ver, vamos a la siguiente. Aquí. Aquí tendríamos lo mismo, pero con la compuerta NOR, que sería exactamente el mismo análisis, ¿sí? El mismo análisis, solo que obviamente va a cambiar dependiendo de la compuerta, ¿no? Obviamente la NOR, por así decir, va a tener más afinidad con la OR, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo A más B negado, y acá tendré A más B doblemente negado, ¿sí? Y acá que voy a tener, por ejemplo, voy a tener A negado, B negado, y acá voy a tener A negado más B negado, todo negado, ¿verdad? Aquí es la salida.
¿sí? Si aplico De Morgan, que tendría A, B, es decir, son las dos variables. Si tenía una suma, pasa a ser un producto y reparte el complemento. Dos variables, doble complemento igual a la variable A por B. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplito para que quede ya súper claro. Bien. A ver. Bien. Entonces se da la función obtener el diagrama lógico empleando las compuertas orientadas. Ok, ahí lo tengo. Ahí tengo mi circuito. ¿Ya? Entonces, normalmente trabajamos nosotros a partir de esto, ¿verdad? Es decir, tengo un circuito, aquí por si no se ve bien en la... Está lista con el celular. Tengo. Aquí esto es A, esto es B, C, D, E, y esto es F. Bien. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con esto, ¿no? Es decir, ¿cuál será la función aquí Z a la salida? Z, ¿cuánto valdrá? Por ejemplo? Z aquí vale lo que yo tengo en el diagrama lógico. Aquí puede ser, por ejemplo, A negado. Aquí tengo B negado. Acá tendré A negado por B negado, ¿verdad? Acá tengo C, que entra por acá. Aquí la suma valdrá A negado, B negado más C, por un lado. Aquí abajo tengo A negado, perdón. Tengo D negado. Aquí tengo E negado. Tengo D negado por E negado. Aquí abajo entra F, ¿no? Así que tendría yo D negado, E negado más F. Y Z, por lo tanto, valdrá la suma de lo que entra por estas dos ramas, ¿no? Tendré por un lado A negado por B negado. Bueno, se puso el corchete. Más C, ¿sí? Por, entonces la salida tiene un por, ¿verdad? Por, en este caso, B por E más C. Bueno, si quieren lo ponemos el corchete, no pasa nada. No es necesario el corchete, ¿no? Pero, bueno, ya todo está bien. ¿No? Bien. Ahora entonces, ¿qué tenemos? Consejo. Hay dos configuraciones normalmente cuando trabajamos con esto, ¿ya? Volvemos al tema. Tenemos suma de productos y producto de suma, ¿ya? Entonces, cuando yo elijo una u otra, digamos, esto al final, uno se va percatando luego, ¿no? A medida que va haciendo ejercicio, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a llenar ahorita, para que ustedes mismos se den cuenta. ¿Ya cuándo sería una u otra? Porque todo al final se va a replicar, ¿ya? Otro consejo, ir barriendo de izquierda a derecha.
Es decir, yo voy a copiar este circuito A, B, C, D, E y F. Y voy a ir mostrando algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá. ¿Ok? Pues acá, lo único que estoy haciendo ahorita es, donde tenía un inversor, le estoy colocando una burbujita en la compuerta, ¿de acuerdo? Para mostrarles algo. Y esto luego lo multiplicamos, ¿verdad? Bien, he hecho solo ese cambio en el circuito. ¿Ya? Vamos acá, vamos a mostrarle a De Morgan. Fíjense, la negativa AND, aquí esto de abajo, fíjense, tengo algo parecido ahorita, ¿no? Y eso me dice que es exactamente igual al NOR, ¿sí? Negativa AND igual al NOR. ¿No? Es una forma de verlo, cuando lo repasen. Y la otra forma es esto de acá, que lo voy a explicar. A ver, acá estamos, ¿no? Entonces yo simplemente he acomodado, digamos, aquí tengo una negativa ahora. Pero más allá de eso, fíjense lo que voy a hacer. Entonces lo que tendría ahí es esto, ¿no? Tengo esto, esto. Lo he acomodado porque es más fácil ver lo que lo voy a explicar así, ¿ya? Entonces tengo esta compuerta que aquí es un producto, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan qué decía el principio de dualidad? El principio de dualidad establecía que yo puedo cambiar la operación, es decir, eso equivaldría a que en vez de un producto yo voy a tener una suma. ¿Sí? Eso me decía el principio de dualidad, ¿se acuerdan? Entonces, en vez del producto tengo una suma, ya cambié la operación, pero también me decía que cambié el valor, ¿no? Cambia el valor. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, a la entrada tenía una negación como acá, fíjense que acá está negado, ¿no? Las entradas, aquí lo coloco sin negar. Es decir, aquí las entradas valen 0, aquí yo las coloco solo en 1. Y a la salida, fíjense a la salida, aquí no estaba negado, es decir, vale 1. Entonces yo cambio el valor, quiere decir que aquí debo negarlo. ¿Ok? Entonces, esto es totalmente equivalente a esto, como lo vimos en De Morgan. Pero aquí yo lo he aplicado el principio de dualidad y sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces acá, vale decir que acá en esto, lo que yo tengo en esta parte del circuito, lo borro para no hacerlo nuevo. Y aquí tendría algo como esto, ¿no? Directamente una compuerta NOR. ¿Ok? Directamente una compuerta NOR. ¿Sí? Entonces les decía, ¿no? Fíjense, vamos barriendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces aquí ya tengo una compuerta NOR, que es lo que estoy buscando, que son las compuertas universales. En la siguiente parte, tengo ya compuertas NOR acá, es decir, estas son sumas, ¿de acuerdo? Y me falta algo, ¿no? Como que yo diría, no, pero aquí es aumentarle nomás la negación y ya tengo una compuerta NOR. Bueno, el problema, sabemos que no puedo yo hacer eso, ¿no? Es decir, arbitrariamente yo no puedo alterar el circuito. ¿Por qué? Porque si yo altero eso, altero la función final. Entonces aquí vamos a hacer lo que hacíamos en matemáticas alguna vez, vamos a hacer como un artificio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos una variable, digamos una variable X, y le sumábamos 1 arbitrariamente, ¿sí? Pero tenía que restarle, por otro lado, -1, ¿no? Para que este artificio
quede sin efecto, digamos, ¿no? O se contrarreste el artificio, ¿no? ¿Entienden? Entonces aquí sumamos, pero tenía que restar por otro lado para que no se altere el resultado final. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Quiere decir, yo voy a negar acá esto, como hice hace rato, lo niego. Okay. Pero si lo niego, tengo que negarlo acá al otro extremo. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si aquí tuviera, es como tener una doble negación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer que aquí tengo la variable A, ¿sí? Y yo voy a aplicar este artificio, entonces coloco un inversor, niego, acabo de leer A negado, pero le coloco otro inversor. Entonces aquí voy a tener A negado y otra vez negado. Por lo tanto aquí queda, ¿sí? Como un artificio, queda la misma variable A. ¿De acuerdo? Entonces estamos haciendo eso mismo. ¿Sí? Bien, dicho esto, haré lo mismo en por el lado de abajo. ¿Sí? Y bien, ya tengo aquí las compuertas NOR, ya tengo 4, y me faltaría esta última. Recuerden esta última, lo mismo que hicimos al inicio, en estas compuertas de la izquierda. Vale decir que esto va a ser equivalente a, fíjense lo que tengo para esto, no quedó muy claro, aquí lo tengo, lo copié, ¿sí? Aquí lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Por un lado voy a cambiar la operación. Aquí tenía un producto, ahora voy a convertirlo en una suma. ¿De acuerdo? Y cambio la operación. Las entradas eran negadas, aquí las entradas las colocaré sin negar. Y la salida no era negada, y aquí yo lo voy a negar. ¿Ok? Y ya tenemos un circuito. Hemos pasado este circuito de tener varios tipos de compuertas a un circuito basado en compuertas universales, todas NOR. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo obtengo la función de salida? La función de salida lo voy a obtener igual que en todos los casos, ¿no? Acá voy a tener, por ejemplo, vamos barriendo igual de izquierda a derecha, ¿no? Aquí tendríamos A más B negado, ¿sí? Ahí tendría D más E todo negado. ¿Qué tendría acá? Tendría A más B negado más C todo negado, ¿sí? Aquí tendría D más E negado más F todo negado. Y aquí a la salida Z, ¿ok? Voy a poner por acá. Tendríamos justamente eso, ¿no? Tendríamos la suma de ambos. A más B negado más C negado más D más C negado más F negado. Y al final tenemos una última negación de todo. Bueno, para que no quede chueco. Así. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a aplicar De Morgan. Entonces tendría, ¿no? A más B negado más C. ¿Sí? Todo negado. Y acá vamos a poner un por. ¿De acuerdo? Es decir, voy a aplicar De Morgan, ¿verdad? Voy a hacer los otros colores. Voy a copiar los dos términos primero. D más E negado más F. Todo negado. ¿Ok? Y aquí aplico De Morgan. Vale decir, donde tenía una suma, convierto en un por. Y
reparto el complemento, ¿verdad? Entonces sabemos que esa doble negación se va, ¿de acuerdo? Y en lo que queda abajo, aplicar igual de Morgan. Por lo tanto, tengo A y B, ¿sí? Donde era una suma, se hace un producto, reparto el complemento, okay, más C, por, y ahora voy a ponerle un paréntesis, digamos. Aquí lo mismo, ¿no? Tengo D y E, igual aplico de Morgan, donde era una suma, se hace un producto, reparto el complemento, más F. Ordenando, tendría A negado, B negado más C, paréntesis, KD negado, E negado, más F. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, es la misma función que tenía por acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si pensamos en un práctico, un ejercicio, en algo, esta sería la respuesta, ¿no? Es decir, esta sería la respuesta. Porque esto es lo que voy a tener yo a la salida, digamos, de la función. Esto simplemente para comprobar. Si da lo mismo, quiere decir que está correcto. ¿Okay? Pero el resultado sería este de acá. Entonces, lo que le decía hace un momento. La configuración de la forma suma de productos, suma está ligada a la forma de cómo están dispuestos los componentes o los elementos aquí en la función y obviamente en el diagrama lógico. Entonces hay una tendencia que, por ejemplo, los circuitos AND, OR, AND, como este caso de acá, AND, OR, AND, utilice producto de suma como hicimos. ¿Sí? Ya saben que un producto de suma está relacionado entonces a la compuerta NOR. Y viceversa, cuando tengo OR, AND, OR, serán suma de producto. ¿De acuerdo? Bien, para finiquitar el tema, habíamos dicho de dónde salían estas funciones, ¿no? ¿De dónde salían las funciones de las compuertas? ¿Ya? Eso nos quedó pendiente, me acabo de acordar. Entonces, justamente lo vamos a ver ahorita. Acá, por ejemplo, para las compuertas en términos generales, yo puedo utilizar A y B, es decir, compuertas de dos entradas. Ahí tengo, por ejemplo, las cuatro combinaciones posibles. Ya sabemos que la compuerta OR ya me he torcido. Entonces, la compuerta OR, pues, aquí mejor esto voy a poner de color azulito, ¿no? La compuerta ahora ya sabemos, ¿no? Basta que haya un 1 a la salida para tener un 1. Y la compuerta, aquí AND, ambas salidas tienen que valer 1 porque es un circuito en serie para que haya continuidad, digamos. ¿Okay? Fíjense que acá voy a poner la compuerta NOR. Fíjense que la pongo el mismo color porque al final sale de OR, ¿no? Viene de OR. Entonces acá en este caso será la inversa de la OR. Lo que les quiero establecer acá es que conociendo solamente estas dos, podemos encontrar las otras más, las otras tablas de verdad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando conozco la NAND, yo sé que va a ser la inversa de la AND. Es decir, donde era 0 vale 1, donde era 1 vale 0.
Y aquí fíjense que esto lo voy a colocar si bien con color verde, pero al final la XOR será un caso especial de la OR. De ahí viene la X, ¿no? Un caso exclusivo. Un caso exclusivo de la OR. ¿Por qué? Porque voy a copiar la OR tal cual. Fíjense, estoy copiando la OR. 0, 1, 1. Solo va a variar en la última. Aquí la OR vale 1 en la última, fíjense. Pero aquí va a valer 0. Y a eso se refiere con un caso exclusivo. Es decir, es la OR, pero con un caso exclusivo en la última combinación. ¿Ok? Y una vez conocido la XOR, pues puedo establecer la XNOR, porque va a ser la inversa de la anterior. Y listo, ya tengo todo. Entonces, a partir de ello, ¿yo cómo puedo tener la tabla de verdad? Fíjense, vamos a hacerlo para la compuerta OR. ¿Ya? Para la compuerta OR, yo tengo dos opciones. O bien lo hago por suma de producto, o bien lo hago por producto de suma. ¿Ya? Entonces voy a hacer la OR. Aquí va a ser igual. Si lo hago por suma de productos, pues que tengo tres min términos. ¿Sí? Porque tres partes de la función vale 1. Entonces el primer min término será este de acá, el segundo este de acá y el tercero. Y si lo hago por max término, ¿okay? Que va a ser igual a OR, solo tengo un 0, ¿verdad? A más B. Como valen 0 ambos, pues no lo niego, y ya está. Esto es totalmente equivalente, ¿sí? Pero nosotros obviamente estamos habituados a trabajar con esto, ¿de acuerdo? La AND, por ejemplo, ¿sí? La AND, ¿a qué sería igual? A ver, aquí la de AND. Si lo hago por suma de productos, solamente tengo una combinación que es A por B, ¿de acuerdo? Pero si lo hago por producto de sumas, tendría tres productos, ¿verdad? A más B, A más B, A más B. ¿No? En el primero, sin negar, en el segundo, acá, totalmente equivalente, ¿verdad? Esta función con esta son totalmente equivalentes. No le estamos acostumbrados a usar, pues, pero sale de acá, ¿verdad? Vamos a ver la NAND, ¿ya? Voy a hacer por aquí la NAND, ¿ya? La NAND como suma de producto. Como suma de producto, la NAND sería, a ver, en mi término, ¿verdad? Entonces el primero es 0, 0, es decir, negado. Así, ¿listo? Y lo hago con suma de producto. Y ahora, ¿cómo sería la NAND? ¿Cómo sería la NAND si la hacemos con producto de suma? Fíjense que solo tengo una combinación, ¿no? Tengo A más B. Como valen 1, son negados, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora ustedes me dirán, pues esa no es la salida de una NAND. Yo la NAND tengo algo como esto, ¿verdad? Esto es la NAND, ¿verdad? Acá vamos a hacer que esto, por ejemplo, aquí la salida va a ser A por B, negado. ¿Sí? Entonces, pero fíjense, aquí tengo una suma, tengo eso es lo que tengo. ¿Qué aplicamos? Pues, de Morgan, ¿de acuerdo? De Morgan. En este caso, de Morgan, o si no, el principio de dualidad, que es lo mismo. Entonces, aquí tengo las dos variables, ¿de acuerdo? Cambio la operación y cambio los valores. Es decir, aquí a las entradas, no es más difícil verlo, ¿no? Tenía las entradas negadas individualmente, aquí hago una negación grupal. Ya tengo todas. Voy a aplicar de Morgan simplemente, ¿no? Y finalmente, a ver, vamos a hacer la XOR. En la XOR tengo 2 y 2, digamos, ¿no? 2, 0, 2, 1. Vamos a hacerlo con
la más conocida, que es la de min término, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues tengo A por B más A por B. El primer min término B está negada y en el segundo A está negada. Listo, esa es la función. Okay. Entonces, como ven, cuando vimos esto en las diapositivas, es difícil explicarlo a priori, sin antes haber visto las condiciones, la representación en formas canónicas, ¿ya? Entonces, todas estas funciones que vemos acá, aquí está la NAND, la OR, la NAND, todas salen de ahí, ¿no? La XOR, la XNOR. Bueno, ya saben cómo sacar esa función. Bien, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no, ingeniero. Perfecto. Entonces ya saben, voy a subir el práctico al aula virtual. Pero la fecha del examen sería dentro de aquí a 2 semanas, ¿ya? Yo creo que sería jueves, igual que ahora. Em, em, y sería hasta donde hemos avanzado, es decir, sería este tema más el siguiente que vamos a ver la siguiente semana y el martes subsiguiente, que va a ser simplificación, que básicamente son mapas de Karnaugh. Entonces eso ya no les es indiferente, digamos eso. Entonces hasta ese tema vamos a ver, ¿ya? Una semana y media, y ya luego daríamos el examen, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en el grupo la fecha. O si alguien puede poner, por favor, mejor la típica que después me olvido. Por favor, le pido encarecidamente, si alguien puede poner que la fecha del examen será, ahorita les digo, sería, sí, jueves 16, ¿ya? Jueves 16. ¿Sí? Por favor, si alguien lo puede poner, jueves 16 en el grupo, ¿ya? Bien, perfecto. Entonces, dicho, ya está más clarificándose la cosa. La verdad, venía un poquito atrasado dentro del paro y en las citas no podía pasar clases, así que bueno, lo importante es retomarlo y que podamos terminar bien, ¿ya? Entonces recuerden, por favor, esa fecha, el examen, y que alguien lo ponga en el grupo. Muy bien, nos vemos la siguiente.